la situación bastante complicada. Intentaremos recabar alguna información de primera mano de lo que ocurre en Haití. Finalmente, lo que se sabe, un grupo, lo que ha dicho el primer ministro haitiano ad interim, o sea, que recordemos que el primer ministro haitiano había sido demovido y en su lugar se había nombrado ayer, el propio Jovenel Moïse había nombrado un nuevo primer ministro a quien encargó de hacer gobierno con todas las fuerzas políticas para incluso garantizar todo el tema del proceso electoral para el mes de septiembre al que estaban convocadas las elecciones. Hay que decir que en los últimos meses Haití ha tenido un gobierno cuesta arriba, yo creo que desde el primer momento, pero sobre todo en estos tiempos donde muchos pensaban que se estaba aferrando al poder, que no quería hacer elecciones, que había reformado o había reinterpretado la constitución, etcétera. Bueno, pues hoy habló el presidente ad interim de el primer ministro Joseph, si mal no recuerdo, que se mantiene en el cargo. ¿Por qué? Porque el primer ministro designado ayer no había sido juramentado aún por el Congreso. Hay que decir que en Haití, un gobierno, digamos que parlamentario, porque el presidente lo escoge el voto popular, pero el gobierno lo elige el parlamento. O sea, ¿qué digo con esto? El presidente nombra al primer ministro, pero tiene que ser aprobado por el parlamento, por el Congreso haitiano. Por eso, en los 4 años de gobierno de Jovenel Moïse, creo que tuvo como 6 u 8 primeros ministros, porque no lo dejaban gobernar, porque podía nombrar un ministro o podía determinar ciertas cosas y no tenía el apoyo del Congreso o no lo acababa de ratificar el Congreso, etcétera, etcétera. Bueno, pero para hablar un poquito más, ahorita podemos seguir hablando un poquito más de la realidad haitiana y creo que lo mejor es hablarlo con una voz autorizada que está en este minuto en Haití. Es la periodista Anelis Ruiz García, es la corresponsal de la agencia Prensa Latina en Puerto Príncipe, Haití. Anelis, muy buenas tardes desde Santo Domingo, República Dominicana. José Enrique Pintor, Miralba Ruiz y Roberto Cavada, te saludamos en este magazine. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Un deber. El agradecimiento a usted con todo el trabajo que tiene para con la agencia. Hay que decir que es, ahora todo el mundo quiere ir a Haití. Cuba, que tiene la casa matriz y fundadora de la agencia Prensa Latina, fundada por García Márquez y por muchísima gente más, Timosi y muchísima gente más, siempre ha mantenido una oficina de prensa en Puerto Príncipe porque le ha sido cercano e importante el tema haitiano para Cuba y para el mundo desde la perspectiva de la política editorial de Prensa Latina apegada a esas realidades de nuestro continente. Anelis, coménteme cuál es la situación actual de Haití, qué ha dicho el primer ministro, qué ha pasado con la primera dama. ¿Se tiene algún detalle? Se hablan de personas que entraron a asesinar al presidente, un magnicidio, que hablaban español, que hablaban otros idiomas. Había una componenda con su guardia presidencial que era bastante numerosa. ¿Qué se sabe? Bueno, hasta ahora lo que se sabe son informaciones preliminares. Ya el primer ministro
dio una comparecencia pública a mediados de mañana, cerca de las 10 de la mañana, y confirmó lo que había adelantado antes en un comunicado de prensa. Las primeras informaciones es que un comando presumiblemente integrado por fuerzas extranjeras, porque el primer ministro insistió en que había personas que hablaban tanto español como inglés. Entonces, ese comando irrumpió en la casa presidencial, ultimó a tiros al presidente. La primera dama está herida. No hay fuentes todavía que hayan confirmado, fuentes oficiales que hayan confirmado que murió, a pesar de que en las redes circulan muchos rumores y varios medios de prensa también han dado la información. Por el momento no hay información oficial de su muerte. De hecho, el primer ministro Claude Joseph dijo durante su comparecencia que las primeras acciones que realizó el gobierno fue garantizar la seguridad de la familia presidencial. Durante los sucesos también estaba uno de los hijos del presidente Jovenel Moïse. Se comenta que no le sucedió nada. La primera dama sí resultó herida y estaba en un hospital del país. Pero por el momento no hay información sobre que haya muerto. De hecho, hay algunas fuentes que están manejando que salió del país a atenderse fuera. Esas son las informaciones muy preliminares que existen. A mediados de mañana, cuando habló el canciller, ordenó estado de sitio. La frontera ya estaba cerrada, también el aeropuerto, según las primeras informaciones, se mantuvo cerrado toda la mañana de hoy, y en las calles realmente no se ve el movimiento habitual, bullicioso, lleno de comerciantes para las personas que han podido visitar Haití, que normalmente está en las calles, ni siquiera en los interiores de los barrios. Nosotros hicimos un recorrido y ni siquiera en los interiores de los barrios hay tantos comerciantes como normalmente hay un tráfico muy lento, las calles están prácticamente desiertas, al menos en la capital. También nos llegaron reportes de que en Jacmel sucede algo parecido, aunque hay activistas políticos que han señalado que en otras ciudades, como por ejemplo Miraguán, salieron a manifestarse las personas. La capital, ya les digo, por el momento está tranquila, a la expectativa, muy tensa, porque nadie sabe lo que va a ocurrir después. Ya, sería bueno explicarle a nuestra audiencia constitucionalmente cómo sigue operando Haití. ¿Por qué lo pregunto? Porque bueno, ya era un primer ministro que estaba destituido por Jovenel Moïse, aunque mantenía su reconocimiento por el Parlamento, por el Congreso, porque no habían dado la aprobación al recién nombrado ayer por Moïse. ¿No queda la constitucionalidad en un limbo? ¿Qué pasa? La Constitución dice que ante la ausencia del presidente, ¿qué pasa en Haití? Esa es una de las principales incertidumbres de hoy. ¿Por qué? Porque la Constitución de Haití establece que ante la ausencia del presidente debe asumir el primer ministro. Pero el lunes pasado, hace solamente 2 días, el presidente nombró a Ariel Henry como primer ministro de Haití. De hecho, el presidente Claude Joseph, que también asumía el cargo de canciller, se despidió del gobierno, felicitó al nuevo electo, agradeció la confianza del presidente Jovenel Moïse. ¿Qué sucede? Todavía Ariel no está juramentado, aunque lo sostiene un decreto. Entonces, ahora mismo hay una especie de, como usted bien decía, limbo con 2 primeros ministros. Claude Joseph es desde que comenzó la noticia, es el que ha dado el paso al frente, es el que está frente al gobierno, está dirigiendo los consejos de ministros, pero no se sabe exactamente su situación y sobre todo qué sucederá después.
¿Qué sucederá después? ¿Qué sucederá con las elecciones? Si se van a poder dar las elecciones. ¿Qué sucederá con el referendo que están pronosticados? Todos para el 26 de septiembre. Pero además, a nivel no solo constitucional, sino legal, el Parlamento de Haití está desestimado desde enero de 2020, cuando cesaron los mandatos de todos los diputados y de 2/3 de los senadores. Solamente quedan en activo 10 senadores de unos 130 o 140 parlamentarios. Ese es el poder legislativo, pero el poder judicial está muy similar, porque el Poder Judicial ya venía arrastrando problemas cuando no había podido completar su tribunal de casación, que es la principal instancia judicial del país. Tenía solamente 6 de los 12 miembros que deben integrar ese tribunal. Y a finales de noviembre, el 23 de junio, muere el presidente de la Corte de Casación, René Silvestre, lo cual deja también al Poder Judicial cojo de alguna manera. De hecho, claro, las diferentes asociaciones de magistrados se pronunciaron sobre que ahora mismo estaba funcionando solamente el Ejecutivo. De hecho, el 2 de julio, 3 de julio, debía haber renovado el Poder Judicial y eso no se hizo, a la espera de quién iba a sustituir al presidente de la Corte de Casación. Así que ahora mismo las principales figuras de los poderes de Haití no están funcionales. Tenemos a un presidente asesinado, a un presidente de un parlamento que solamente puede dirigir a 10 miembros de un quórum de casi 140, y tenemos no hay presidente de justicia. Entonces la situación... Y para colmo, dos primer ministros, uno un ex primer ministro que se había despedido y todo el lunes, y un primer ministro designado por decreto por Jovenel Moïse el pasado lunes, y ya sabemos en qué situación está. O sea, como explicaba Anneli, casi todo el poder en Haití se concentraba en Jovenel Moïse en los últimos meses, quizás en el último año, entre toda la crisis parlamentaria, porque no se habían hecho elecciones, se habían postergado entre la pandemia, el referéndum por la Constitución, todo eso que sabemos, la crisis también en el plano del poder judicial. Muerte ahora, asesinato, magnicidio de Jovenel Moïse, 2 primeros ministros, el recién designado, ¿qué ha pasado con él? ¿Se ha sabido algo de él? Hasta donde yo he podido observar, no se ha pronunciado durante esta mañana la información que tengo hasta ahora.